Está junto a nosotros Pablo Martínez Suárez de Lima. Él es psicólogo forense y hoy viene a visitarnos porque tenemos muchas preguntas para hacerle. Muchas de las que vos te haces tal vez en tu casa. Cuando hablamos, Pablo, de asesinos que en definitiva con esa mente tan siniestra plantean un escenario del crimen del que a veces se habla de crimen perfecto. ¿Esto comienza a ser parte de esa psiquis por lograr un acto que en definitiva empieza a llevarnos a una escena del crimen en la cual no podamos encontrar el vestigio de que ellos actuaron? Bueno, hola. Mira, a veces sí, pero otras muchas veces son situaciones totalmente circunstanciales. Es decir, no había una intención o una planificación de hacerlo y determinadas situaciones llevan a que se cometa el asesinato. Eh, Caso por caso hay que ver, no se puede generalizar nunca. Ahora, lo que yo me gusta siempre enfocar es correr la lupa, no poner la lupa tanto dentro de la cabeza en preguntarnos cómo será la mente del criminal o del asesino, porque podemos encontrar que de pronto la mente no es tan diferente a la de uno que no es asesino. Entonces, llevar la lupa un poquito afuera de la cabeza y ver cómo es la vida de ese sujeto, cómo son sus vínculos, cómo es su historia, cómo es la forma que tiene de conducirse, y ahí quizás encontremos mayor respuesta que tratar de buscar en la mente, es decir, el comportamiento y el historial que tenga. Sí. Yendo en particular a algunos casos, ¿no?, que resonaron en el último tiempo, cuando se habló tanto del caso Pérez Algaba, de la forma de descuartizamiento, se hablaba, bueno, de un asesino frío, calculador, que evidentemente también había querido dejar un mensaje mafioso. Ujú. ¿Cómo ves vos esta idea? Bueno, ahí lo más importante es el estilo en que se comportó el criminal o los criminales en ese descuartizamiento. Cuando hay un descuartizamiento, lo que tenemos que pensar es por qué se recurre a descuartizar a una persona. Entonces vos tenés, por ejemplo, los casos como ocurre en México, ¿no? La mafia que existe en México, donde te encontrás en algunas ciudades, como Ciudad de Juárez, con pedazos de cuerpos, ¿no?, Sí. descuartizados. Eso es claramente un mensaje. Eso es decir, esto se trata de alguien que buchoneó, esto se trata de decir, no se metan con nosotros, ¿no? Es decir, un mensaje. Ahora, cuando en el caso de este empresario, no es ese el caso. El caso aquí es cómo podemos deshacernos del cuerpo, cómo podemos retirar este cuerpo del lugar en donde se cometió el delito, ¿verdad? Es decir, tratar de ocultarlo. Esto nos informa, nos da información del contexto en el que estos criminales planificaron el hecho. Significa que la planificación era a medias. La idea era matarlo, pero después que lo matan se encuentran con cómo nos deshacemos del cuerpo y no queda otra que descuartizarlo. O sea, te habla de una sistematización o planificación, ¿no? Donde quizás haya seguramente más de uno que decide hacerlo de esta forma para retirar el cuerpo de a pedazos, porque no pueden quitar el cuerpo de forma entera, digamos. Pablo, también en psicología forense existe este, bueno, esquema que los cuerpos hablan, digamos, se hace toda una cuestión de tener acceso a una autopsia, poder determinar heridas, calidad de las heridas y evidentemente también mecánica de muerte para poder empezar a conocer a ese asesino. Sí, sí, es muy interesante la pregunta que haces, porque a veces uno tiene la idea de que los perfiladores o los que analizan la conducta criminal van a la escena del crimen. En realidad se nutren de la información por medio de fotografías o de videos. Los que van a la escena del crimen son los criminalistas, los técnicos que van a recoger la información. Esa información la toma la psicología forense, ahí sí, y le va a interesar observar qué tipo de heridas hay, qué tipo de mecánica llevó a la muerte. Eso es totalmente observable desde el cuerpo. A partir de ahí tenés las conductas, y de las conductas se infiere el motivo, que es el aspecto más psicológico, ¿no? ¿Cuáles serían los motivos por los cuales una persona llevó a quitarle la vida de esta forma y no de otra? En general, en hechos donde se habla de varias puñaladas, siempre se mira o se observa algún costado relacionado, bueno, con una situación pasional o evidentemente también, a veces por la calidad de las heridas, digo, pensar si es un hombre o una mujer. Sí, eso que vos decís tiene que ver mucho con lo emocional y con la cercanía. Se entiende que cuanto mayor cercanía hay entre homicida
y su víctima hay una relación más emocional. Imagínate el sujeto sicario Sí. que lo hace por una cuestión de dinero, toma mayor distancia. De pronto un solo disparo a distancia es necesario, es lo que necesita, ¿no? No hay nada de lo emocional, ¿no? Tiene un fin totalmente económico. Ahora, cuando existe esta cercanía, esta cantidad de puñaladas, eso sí ya nos habla de una relación diferente entre víctima y victimario. ¿Qué hay detrás cuando se entrecruzan los caminos con los ritos satánicos, con lo esotérico, ¿no? Hace un tiempito contábamos aquí el caso de las hermanas satánicas, lo recordarás. Ujú. Hermanas que terminan matando a su padre, después había toda una situación que lograron los forenses tratar de reconstruir, había incluso abuso, había detrás de todo esto algo más intrincado, ¿no? Se habló de una investigación en la cual se apuntaba a un grupo esotérico. Ujú. ¿Cómo se logra llegar a esa mente asesina? Bueno, a esos comportamientos, a mí me gusta siempre más hablar de comportamientos más que de mente. En ese caso en particular ya se evidencian más características psicopatológicas. Es decir, ahí sí ya podemos encontrar algo más enfermizo, para hablar claro, ¿no? Desde lo psicológico. En un contexto donde aparece esta influencia de lo religioso o lo que está vinculado a una secta, y a partir de allí una forma de estructurar el pensamiento, ¿no? Que lleva de pronto a esta patología, donde tenemos condimentos como esto, el abuso, que terminan desembocando en lo que terminó siendo, ¿no? El crimen. ¿Qué pensaste vos o en su momento cuando asistíamos a el asesinato, el femicidio de María Marta García Belsunce, ¿no? Y todo un contexto extraño, raro, llamativo de una familia que quería justicia, pero que, bueno, después como que terminamos sabiendo que el cuerpo fue velado por varios días en luces Sí, oscuras, sí. que hubo todo un mecanismo en que la propia familia decía, no, había un pituto, no le dieron disparos, se cayó en la bañera. Bueno, ese caso que vos nombrás, María Marta García Belsunce, yo creo que es un caso obligado para todo aquel que le interese la criminología, la criminalística, la psicología forense. A mí me interesó mucho en particular y tuve la oportunidad de leer el expediente. Y ahí es donde uno descubre cómo se dicen muchas cosas que están por fuera del expediente, que no tienen nada que ver con lo que realmente está en el expediente. Y otra cosa fundamental es la investigación que llevó a cabo el fiscal, que fue pésima, Sí. ¿no? Al punto de que podemos decir, hay que tomarlo como ejemplo a ese fiscal para lo que no hay que hacer, ¿no? En una investigación. Él hizo todo lo que no hay que hacer. Si escarbás en ese caso muy interesante, vas a descubrir de pronto una motivación muy diferente a la que se fue tejiendo socialmente, ¿no? Y yo me inclino, siempre en base al expediente, ¿verdad? Me inclino a pensar en la teoría que en realidad no había una idea de matarla a María Marta García Belsunce. Eso fue una consecuencia de las circunstancias, ¿no? Yo abono la teoría de que alguien ingresa con el fin de robar, pero que calcula mal el robo, se encuentra con María Belsunce, o mejor dicho, ella sorprende a este ladrón o a estos ladrones y la terminan matando. Ahora, si la termina matando un ladrón es porque posiblemente ese ladrón y la víctima se conocían. Se conocían y ahí podría ser uno de los puntos para el porqué del encubrimiento, ¿no? Sí, Y el porqué tal vez de manchar a una familia o una situación en claro. la que todo se había ido prácticamente a la basura. Claro, exactamente. Y una familia conservadora que al tratar de evitar que esto se conociese, eso le jugó en contra, ¿no? La sociedad como que la puso debajo de la lupa, y hasta el día de hoy seguís encontrando gente que está de un lado o del otro, ¿no? Pablo, aprovechando acá tu charla, me gustaría meterme también en un caso, bueno, de antaño, el caso Barreda, y evidentemente también mucho que dejó, ¿no? Porque Sí. hoy a veces cuando aparecen casos, digamos, parecidos o similares, se habla, ¿no? De un copycat a Barreda. Sí. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de Barreda? De un asesino no serial, sino un múltiple. Exactamente. Es un múltiple porque el crimen que cometió es en el mismo día, en una secuencia donde no califica como serial, sino como múltiple. Y ahí también
hay una gran disputa todavía hasta el día de hoy si había una planificación por parte de Barreda o fue algo impulsivo que surgió. Yo creo que hay elementos para pensar en que había una planificación. Elementos incluso desde la criminalística, ¿no? Que uno de los investigadores se dio cuenta de que en aquel destrozo que había en la casa, lo que no estaba destrozado era lo que le pertenecía a él, ¿no? Hubo como un cuidado en sus elementos personales. Se ¿no? habló incluso hasta de la línea de sucesión, sí. de la matanza que fue es muy en importante. diferentes términos, ¿no? Para él cobrar finalmente la herencia o quedarse con la casa. Sí, y además, y ahí para que veas la importancia de indagar para atrás en la historia y en la biografía del sujeto, él había hecho un curso sobre criminalística y criminología, ¿no? Él era odontólogo, pero existe la odontología forense también. Entonces él había hecho un curso donde, bueno, él estaba capacitado y comprendía sobre los mecanismos que iban a venir después, ¿no? Entonces hay bastantes elementos para entender de que no se trata de un sujeto psicótico, sino más bien psicopático, ¿no? Te lo empato esto con algo que conocimos la última semana, ¿no? Mucho se habló de los famosos trabajos de Conchita, que Barreda en su cabeza creo que tramó o pensó que eso le podía venir a bien decirlo en un juicio, como justificativo, y hace tan solo algunos días conocimos el horrendo crimen del freezer, ¿no? Un hombre que en Olavarría se termina matando, pero antes mete en un freezer a su hijo, a su hijastro y a su esposa, y deja una carta en la cual se habla: me cansé de ser la mucama de la familia. ¿Qué historia, digamos, parecida a la vez y qué justificativo, ¿no? Un justificativo intentando ponerse en el lugar de víctima. Hice esto porque me trataban de esta forma, ¿no? Un poco lo que hacía también Barreda. Que si bien son elementos que a él lo llevaron a dispararse al acto o a decidirlo, no lo justifican, ¿no? Pero sí hay una conexión con el caso de Barreda, y ahí sí también tenés una planificación, porque comete los asesinatos y los coloca en el freezer, ¿no? Pero no se mata, él se mata después. Después. Convive varios días. Claro, él se mata después cuando ya podrían haberlo descubierto, ¿no? Entonces ahí decide él matarse. Antes se le decía crimen piadoso a ese tipo de crimen, cuando el sujeto mataba a su familia y después él se mataba. Hoy ya no se lo considera así. ¿Qué hay de esta consideración de que, creo que si mal no recuerdo, en el 20% de los femicidios el autor se termina suicidando? Sí, no conozco ese porcentaje, si será exactamente así, pero esa característica se da muchas veces cuando el sujeto es un sujeto con características muy machistas, donde considera que su pareja forma parte de él. Entonces él la elimina y se elimina a él, y la elimina a ella porque entiende que no puede pertenecerle a otra persona, ¿no? Entonces la arrastra con él, ¿no? Muchas veces ocurre al revés, o la mata y después dice, bueno, me mato yo porque voy a estar con vos toda la vida, pensando en esa idea de que le pertenece y que es dueño de la mujer, ¿no? La semana pasada vos sabés que fue noticia otra vez Fernando Farré, porque en una carta pidió ver a los hijos, ¿no? El femicida que mató a Claudia Schiffer hace unos cuantos años. Hoy pesa sobre una cadena perpetua y es un preso muy complicado, ¿no? Farré dentro de toda su instancia. Se habló de pericias psicológicas, de cierto narcisismo y de una actitud que podríamos rememorar como qué. Como psicopática. Pero también hay que ser cuidadosos con esto, yo siempre lo marco, de tratar de no criminalizar las personalidades, ¿no? Porque de pronto vos podés encontrar un sujeto que sea narcisista, que sea incluso con rasgos psicopáticos, pero no ser un delincuente, no pasar al acto. Entonces hay que tener cuidado de no adelantar, sino decir, bueno, es así, entonces es un psicópata, es así, es un narcisista, y justificarlo por la personalidad. Sí. Insisto con se le ha como bajado el valor, ¿no? Porque hoy un insulto es psicópata, o hablar, los chicos mismos, digamos, hablan dentro del lenguaje como un psicópata, ¿no? Con una definición tan simple y sencilla. Está muy popularizado, ¿no? Y no te creas que todos los que se dice que son psicópatas en realidad son psicópatas. Además hablamos de rasgos psicopáticos que podemos tener vos y yo. Algún rasgo psicopático, sin ser un psicópata, ¿no? Y la mayoría de los psicópatas no son violentos.
Eso también es importante entenderlo. La mayoría de los psicópatas pueden estar instalados en la sociedad, ser funcionales. Eh, por ejemplo, un buen bombero puede tener características de ser un psicópata, ¿no? Una persona que no tenga miedo, que tenga que ir al frente, pasar al acto, ¿no? Y lo vemos como un héroe. Pero sin embargo, quizás sea igual que los rasgos psicopáticos, ¿no? Es un psicópata funcional, digamos. ¿Qué te parece el caso Nair Galarza, la asesina más joven de la Argentina, condenada a perpetua, mata a Fernando Pastorizo y a partir de ahí incluso han transitado diferentes versiones, que fue llevada por su padre, que es su padre quien termina cometiendo el asesinato? Bueno, ¿qué te ocurre con ese caso? Es un caso que si ella no fuese mujer, pasaría un poco desapercibido. En realidad, la característica que destaca ese caso es que ella es mujer y que por eso sorprende. Que incluso hubieron posturas críticas respecto de la celeridad que tuvo el juicio, pero eso tenía que ver con lo jurisdiccional, no tenía que ver con que fuese una mujer. En realidad lo mismo, no podemos pensar que ella esto lo hizo porque tenga características psicopáticas. Yo creo que tiene que ver con la relación particular, donde ella era la dominante. No hay elementos para pensar que ella era la dominante. Entonces, es un caso como ocurre por lo general al revés, donde se suele poner la lupa en que es un machista que acosa o que está totalmente aplastando a la mujer. Bueno, esto es al revés. Este era un caso que podía ser al revés y que podemos tomar el ejemplo que estas cosas ocurren desde los dos sexos, ¿no? Puede ocurrir, el otro día se lo preguntaba a la calle, si el caso Lotoki, ¿no? Dentro de tanta trascendencia que ha tenido, podría ser parte dentro del entramado de las pericias forenses relacionadas con la psiquiatría, con poder pintar un panorama de este doctor al que muchos, bueno, hoy marcan como un posible o presunto asesino. Sí, y habría que ver por la definición si no sería un asesino serial, Sí. ¿no? Porque tiene varios crímenes con una distancia de tiempo uno de otro. La diferencia sería que en apariencia él no tendría una intención criminal, sino que sería efecto total de la mala praxis y la irresponsabilidad. Yo creo que el caso Lotoki excede al mismo sujeto, sino que involucra ya a otros componentes sociales, porque esto venía pasando y no se hacía nada. Ya se venía denunciando, ya habían muertes y él seguía impune. Más allá de que te acepto de que tenga características narcisistas y psicopáticas, pero digo, no es por eso, es porque a Lotoki se lo dejó de alguna forma hacer lo que hizo. Se logró que ese caldo de cultivos totalmente siga en pos de transformarse en algo sublime. No hubo una entidad, no hubo una respuesta desde la justicia para detenerlo antes, ¿no? Y siguió hasta las consecuencias de ahora de Silvina Luna, que esto lo viene a agravar mucho más, ¿no? En los casos en los que los profesionales de la salud están metidos, a veces caso enfermeras, por ejemplo, bebés que fueron, hasta ahora están investigando la justicia en Córdoba, situaciones que vemos a nivel mundial, ¿no? Profesionales de la medicina llamados los doctores muerte. ¿Qué opera acá en la cabeza de estos asesinos? La idea de trabajar con esos cuerpos o hacerlos dentro de ellos, llevárselos de este mundo. Sí, se ha visto que en estos casos son sujetos que se creen Dios. Creen que ellos tienen el poder de quitar o dar vida, ¿no? En algunos casos particulares. En otros casos, como ocurrió en Uruguay, con unos enfermeros que entre ellos aparentemente apostaban a quien quitaba más vida, simplemente agregando una burbuja de aire en una jeringa. La burbuja de aire en el torrente sanguíneo produce una ACV o un paro, ¿no? Es decir, terrible. Y hay historial de varios casos de enfermeras que seguramente pueden haber más y pasan desapercibidos, porque es muy difícil en ese contexto donde se le habilita a una persona estar con una persona terminal, ¿verdad? Ahora, el caso de Córdoba, que vos mencionás, habría que investigarlo un poquito más. Habría que investigarlo un poquito más porque habría que ver, yo me enteré que ahí iban a hacer una evaluación sobre quién está imputada para ver justamente si tenía características de asesina serial, cosa que no se puede evaluar. ¿No? Es una pericia que no se puede hacer, entonces hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy cuidadosos.
No es como en las series de TV, Muy que lejos de la serie se de TV. habla de todo eso con tanta liviandad, ¿no? Muy lejos de la serie de TV. Y ahora que decís eso, las series de TV que nos venden, donde el perfilador va a la escena del crimen Sí. y inmediatamente allí ya tiene una idea por sobre los otros, eso no existe, porque el perfilador no va a la escena del crimen. Por eso te lo preguntaba. El perfilador lo que hace es Se analizar el nutre. expediente. Claro. Y ahí ves si la escena del crimen en la fotografía, en los videos, es decir, está en otro lugar. Imagínate que la escena del crimen iría a entorpecer, ¿no? Ahí están los técnicos que recogen el material. Y otra cosa muy importante es que lo que nos vende el FBI, ¿no? Como que son los mejores, en realidad si vos vas a la historia, ningún perfil sirvió nunca del FBI para atrapar a ningún criminal. Ningún perfil de los que hizo el FBI sirvió jamás para atrapar a ningún criminal. Pablo, muchas gracias, No, gracias a vos. aquí por esta charla. Nosotros nos estamos despidiendo, nos reencontramos el próximo sábado, vamos a volver a hacer Línea Roja, como siempre, con las mejores historias, historias criminales, los expedientes y todo lo que pasa durante la semana está acá. Seguí en la programación de IP Noticias.